Profesionales excepcionales. Con Javier Pascual. Con el patrocinio de la Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial. Buenas tardes, amigos de Profesionales Excepcionales. Hoy tenemos el placer de entrevistar a un profesional que ha desarrollado una carrera plena dentro de lo que es la economía, el emprendimiento y los negocios. Como muchos de nuestros entrevistados, ha desarrollado su experiencia en puestos ejecutivos de multinacionales extranjeras, como ahora veremos, además demostrando la calidad de nuestros profesionales. Me refiero a José Ramón Riera. Él es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid, con formación ejecutiva en Harvard Business School y Católica Lisbon School of Business and Economics. Es empresario y directivo con más de 3 décadas de experiencia en tecnología, medios y consultoría estratégica, fundador y CEO de múltiples compañías en Europa y Estados Unidos. Presidente y consejero delegado en General Electric Capital Information Technology Solutions entre 1997 y 2001. Ha liderado la creación y expansión de grupos empresariales que han alcanzado facturaciones superiores a los 100 millones de euros y acuerdos con multinacionales como HBO y Telefónica, del mundo de los medios, ¿verdad?, y comunicaciones. También es premio Reina Leticia de las tecnologías de inclusión social en el 2015 y Llaves de Miami Dade, si no me equivoco bien, 2017. Es autor de 2 libros y más de 500 artículos sobre economía y política económica en colaboración habitual en medios de comunicación y tertuliano de economía en televisión y radio. Así que muchísimas gracias, José Ramón, por venir hoy aquí, porque sé que estás de los más solicitados en todos los medios de comunicación y televisiones de España. Muchas gracias, Javier. Un placer estar aquí contigo. Además, me han hablado también de ti, es decir, muchos amigos comunes que tenemos, con lo cual no podía dejar de, con el cariño con el que me ofreciste venir a este programa de radio, pues dejar de estar aquí contigo y con toda la gente que nos va a escuchar durante toda esta hora. Así que ya me dirás tú por dónde quieres que empecemos. José Ramón, aquí no te libras de hablar de ti mismo, porque como sabemos, Profesionales Excepcionales primero habla de vosotros como personas. Danos una pincelada de tus orígenes, tu familia, lo que tengas a bien contar, tus aficiones, un poco de tu vida, de tu experiencia, porque luego ya después de esto ya vamos a hablar directamente un poco más de emprendimiento y de lo que has aprendido en gestión. Pero ahora puedes contarnos un poco, en 2 palabras, cómo ha sido tu vida desde pequeñito, cuando no sabías qué querías ser y dijiste, quiero ser economista. Bueno, la verdad es que la cosa es muy extraña porque... Tú, para empezar, ¿eres de Madrid? ¿De dónde eres? No, yo soy cántabro, nacido en Cantabria, pero nací en Cantabria y mi padre se trasladó a trabajar a San Sebastián. O sea, yo recién nacido viví 4 años en San Sebastián, luego nos fuimos a Arenas de Cabrales en Asturias, estuvimos medio año allí, medio año en León y ya terminamos aterrizando. ¿Qué hacía tu padre para viajar tanto? Bueno, mi padre llevaba la administración de una empresa de obras, se llamaba de construcción, sí. Entonces, llevaba la administración y cuando había una obra importante, pues es decir, el caso de Arenas de Cabrales, que había que montar una pequeña presa, pues se fue para allá. ¿Qué hacías tú que no te metiste en la construcción? ¿Se metió algún hermano tuyo? No, Dios me libre. Sí, ¿Tenía más hermanos? Sí, tengo un hermano y una hermana más pequeños. ¿Ninguno en la construcción? No, para nada. No, seguido. No. Además, mi padre tampoco estaba en la construcción, llevaba la administración, la parte administrativa, financiera y económica de la Ahí empresa. Sí que te toca a ti. Claro, ahí sí que yo veía a mi padre, pues llevar las contabilidades y demás. Y entonces, vivíamos en Lérida. Es decir, yo tenía 17 años y, pues me iba a ir. Conseguí una beca para estudiar en el Instituto Químico de Sarriá. Y entonces, encantado, porque además la novieta que yo tenía en aquellos momentos también se iba a Barcelona a estudiar en el Instituto Químico de Sarriá, también con una beca, con lo cual, todo parecía muy bonito. Y mi padre me dice un día, pues va a ser que no, hijo mío, porque para irte a Barcelona desde Lérida, hay que, por mucha beca que tengas en el Instituto Químico, hay que pagar tu estancia, hay que darte dinero. Y claro, después viene tu hermano.
Es decir, que tiene 2 años menos que tú, entonces que también tendrá que ir a estudiar a Barcelona. Y luego tu hermana, y tú no habrás terminado la carrera, y tu hermana tiene 5 años menos y también querrá ir a estudiar a Barcelona, con lo cual nos vamos a ir a vivir a Madrid. Con lo cual a mí me dio casi ¿no? un 5. Y la novia que se fue a pues Sarriá sola. Sí, la novia se fue a Barcelona, yo me fui a Madrid, y si te he visto no me acuerdo. Y claro, yo llego a Madrid y lo que quería estudiar era químicas. Entre el traslado de expediente que me era, dije, pues anda, que no puedo entrar en químicas. Entonces, el único sitio donde pude empezar a estudiar fue en el centro universitario Cardenal Cisneros, que no te pedían, es decir, te pedían que tuvieses el preuniversitario acabado, pero no te pedían que tuvieses el traslado de expediente. Entonces, mientras conseguía el traslado de expediente, empecé a estudiar económicas por la noche en un centro homologado, con el cual terminé primero de carrera en ese centro y ya en segundo ya me fui a estudiar a la Facultad de Económicas en Somosaguas. Con la mala suerte de que, bueno, pues... económicas, no empresariales. No existía todavía, ¿no? Sí, Ya empezaba. Sí, estaba ya la parte de empresariales. Con la mala suerte que mi padre se quedó sin trabajo y, claro, de pronto, bueno, pues había que echar una mano, contribuir. Entonces, no se me olvidará en mi vida que al catedrático de estadística que me daba clases, le digo, oiga, don Ángel Alcaide Inchausti, le digo, don Ángel, padrecito mío, porque vamos todos, padrecito era muy buena persona, necesito encontrar un trabajo porque si no voy a tener que dejar la facultad. Me dice, véngase usted mañana a las 8:30 de la mañana al Instituto Nacional de Estadística, que vamos a ver si le podemos ayudar. Pregunte usted por Rosa. Yo llegué al día siguiente a las 8:30 de la mañana, don Ángel no había llegado, me dice la secretaria, no, llega a las 9, pero siempre le dice a todo el mundo a las 8:30 por aquello de, bueno, es decir, que por si acaso llegan tarde. A las 9 me recibe, le cuento lo que me estaba pasando y me dice, Rosa, póngame usted con don Antonio Pulido San Román. Antonio, que tengo aquí un muchacho que es canela en rama, que te lo mando para que lo contrates. Orense 30, Estébanez Calderón, Instituto Nacional de Estadística, Orense 36, es decir, bajar Capitanaya y llego allí y me está esperando una persona que era el bibliotecario y me dice que pases, que vamos a Recursos Humanos a que firmes tu contrato. Y así entré a trabajar en una empresa que se llamaba Macrométrica, es decir, que hacía estudios de economía y econometría fundamentalmente para el Instituto Nacional de Estadística. Es decir, me enchufó el subdirector general del Instituto Nacional de Estadística. Bueno, pero eso está bien, te creía en ti. Sí, efectivamente. Y bueno, a partir de ahí empecé a trabajar y me estudié toda la carrera trabajando. Bueno, y además pasando unas cosas divertidísimas. Y es que, como yo era el último en llegar y por tanto el más joven, me decían, no, esta noche te toca ir al instituto a pasar regresiones. Y entonces yo me llegaba, es decir, saliendo de la facultad a las 10 de la noche, llegaba al Instituto Nacional de Estadística sobre las 11:30, yo me iba, me tenía mi pase, entraba en el centro de proceso de datos, me ponía a perforar, a meter fichas perforadas y a pasar regresiones, a ver los resultados. Pionero de los ordenadores. Sí, efectivamente. Y entonces, por la mañana, a las 9 de la mañana, es decir, me cogía los resultados, los listados y me iba a ver a los estadísticos facultativos y decir, mira, los resultados parece ser que esta variable no nos cuadra muy bien. ¿Qué te parece? No cuadra, hay que cambiarlo. Vete a ver a tus jefes y diles que necesitamos hacer no sé qué. Bueno, todas las semanas, 2 o 3 veces me tocaba hacer eso. Claro, después de ir en tercero y en cuarto, ya me conocía a todos los señores que eran, y muchos de ellos fueron en cuarto y en quinto mis catedráticos, porque además de ser estadísticos facultativos, eran catedráticos. Yo estaba empezando a hacer la especialidad de econometría, macrométrica, econometría, economía calculada. No te pregunto lo que es eso, porque al final de la entrevista vamos a hablar de lo que quieres hacer ahora para ayudar a este país. Entonces, bueno, pues resulta que todos mis profesores, es decir, eran mis clientes simultáneamente, con los que me peleaba para discutir con ellos si la variable entraba en la confianza o no, si la desviación típica era buena o no. Vamos, en definitiva, que cuando llegaba a las clases por la tarde, me decían, cuando hacían una pregunta, decía, ¿usted Riera? No.
usted se calla la boca porque ya sabemos que usted ya sabe la respuesta. Claro, yo mis 2 últimos años de carrera fueron espeluznantemente buenos porque me saqué todas las asignaturas con sobresaliente o con matrícula de honor, precisamente porque estaba trabajando con mis propios profesores. Entonces, bueno, a partir de ahí, bueno, pues mi vida fue evolucionando, pasé de la econometría al mundo empresarial, pasé del mundo empresarial al mundo ejecutivo. Ahora cuentas más en detalle la evolución y tu forma de cambiar de pensamiento, ¿no? Porque uno va cambiando de pensamiento y de ambiciones. Seguro que tenías otras cuando acabaste, pero antes hagamos una pequeña reflexión. ¿Qué aprendiste en tu caso yo creo que fue muy positivo por lo que tú has dicho, ¿no? ¿Qué aprendiste en economía o qué crees que faltaría ahora? Además, tú has hecho una carrera que podría haber sido hoy en día matemáticas, ciencia de datos. Sí. Que no creo que en economía se diera tanta matemática en aquella época, ¿no? No, se daba mucha estadística, matemática muy poca. Bueno, es decir, realmente lo que se daba era estadística, que era lo que te servía para poder analizar el Producto Interior Bruto, las estadísticas fundamentales y claves. ¿Cómo crees que debía haber evolucionado? ¿Cómo has visto tú evolucionar la carrera? La carrera, vamos a ver, la carrera ha madurado. O sea, hoy económicas además es que ha pegado un salto brutal. Es decir, hoy puedes estudiar muchísimas más materias y tienes mucha más capacidad de información de la que teníamos. No te olvides que estamos hablando de 1971, cuando empiezo la carrera, y la termino en el 76. Yo soy la primera promoción que recibe el título firmado por Juan Carlos I, rey de España, porque hasta el 75 quien lo firmaba era Francisco Franco. Entonces yo soy de la primera promoción que tiene firma del rey Juan Carlos. Hoy económica sigue siendo una de las carreras más espectaculares y más brillantes de este país. Hay otras que iban haciendo, claro, en ingeniería de las telecomunicaciones, que ya lo era importantísimo, pero hoy es clave, ingeniería informática, ingeniería de la computación. Es decir, hoy han aparecido otra serie de cosas que evidentemente son claves en el día a día. Lo que pasa es que hay algo que no te puedes olvidar. O sea, la economía, al final, está la política, ¿no? Pero la economía es lo que define a un país. Lo estábamos hablando antes de subir. Si un país va bien económicamente, todos sus ciudadanos viven normalmente muchísimo mejor. La economía es una de las piezas claves de cualquier país de cara al futuro de sus ciudadanos. Por eso es tan importante entenderla y, sobre todo, saberla explicársela a los ciudadanos. Me consta que tú eres bueno en eso. Bueno, me consta una cosa, de que llevo, no 500 artículos, como has dicho, 1500 artículos publicados. Eso lo he copiado. Bueno, no importa. Entonces, los 1500 artículos tienen una cosa que para mí es vital. Yo no escribo para economistas. Yo escribo para no economistas. Yo cuando explico los datos de mi artículo, de lo que sea, el artículo de hoy que he publicado es 270.000 afiliados menos en el mes de enero, es decir, a la Seguridad Social. Entonces, lo que explico es que lo que ha habido es un clarísimo batacazo en el mes de enero, totalmente inesperado, porque en mes de rebajas siempre al final del mes se producen bajas, pero no perdíamos 270.000 afiliados desde el 2012, en el mes de enero. 2012 estábamos todavía en el último año de la crisis del 2008, el último año fue el 2013. Entonces, ¿qué ha pasado? Es decir, para que en el mes de enero nos hayamos dado este batacazo, bueno, pues lo que hago es intento explicárselo para que los que me lean entiendan que algo está pasando en la economía para que se produzca este batacazo. Entonces, tú lo has visto, estábamos comiendo y ha venido pues una persona a saludarme y lo que me ha dado es las gracias por explicar las cosas para que la entiendan. En este caso era un señor que pertenece a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que le gusta, bueno, pues enterarse de la economía del país y me sigue permanentemente. No, y es fundamental porque yo creo que gente como tú lo que hace al final es subir el nivel educativo, ¿no? del país y la capacidad de votar con mucha más inteligencia, lo cual está muy bien en una democracia. Lo que es fundamental, es decir, es muy importante, es que la gente tenga opinión. Porque si la gente está informada, la gente tiene opinión. Y por lo tanto, la obligación... Yo no soy periodista. Y que no esté manipulada. Exacto. Esa es clave. Entonces, yo no soy periodista, entonces con lo cual, bueno, posiblemente no escriba tan bien como escriban. Bueno, por supuesto, Alfonso Usía, no quiero decir nada porque ese ha sido uno de los mejores periodistas de este país. Pero lo que hago, lo que procuro a la hora de escribir que se comprenda, que se entienda. Ser muy
muy didáctico. O sea, si estoy explicando hoy el artículo que he escrito para que se publique, habla de el riesgo de pobreza y exclusión social. Claro, se dices, ahí va, y esto es, bueno, pues mire, se lo voy a explicar a usted. Riesgo de pobreza y exclusión social, definido como lo define el Instituto Nacional de Estadística, que sigue las normas de Eurostat, significa cualquier persona que tenga un salario inferior a la mediana del país y que además trabaje menos de no sé cuántas horas y que además tenga dificultades para llegar a final de mes. Además, entonces en la encuesta, cuando se le hacen toda una serie de preguntas, si está cumpliendo varios de esos criterios, entonces está en riesgo de pobreza y exclusión social. Si no los cumple, está en una... Entonces, claro, no, la tasa de riesgo de pobreza es un 25,7%. Y te quedas tan ancho, porque es lo que dice la nota de prensa del Instituto Nacional de Estadística. No. ¿Esto qué significa? Significa que una de cada cuatro personas en España está en riesgo de pobreza. Y para estar en riesgo de pobreza tiene que cumplir estos requisitos. Entonces, cuando hablas de menores de 16 años, es que estás hablando de chavales muy jóvenes. Y claro, anda, que tenemos 2.200.000 jóvenes menores de 16 años que están en riesgo de pobreza. Y entre 30 y 55 años hay 10 millones de españoles en riesgo de pobreza. Esos ya son los que tenían que estar en la economía real produciendo. Entonces, claro, cuando tienes estos datos, lo que hay que hacer es explicárselos para que la gente lo entienda. No por decir, esto significa un porcentaje del... No. Esto significa que estos señores deberían de estar 30 a 55 años, son su momento productivo más importante para un país. Y que tengamos 10 millones de personas en esa categoría de edad el riesgo de exclusión, de pobreza y exclusión social es muy fuerte para el país, porque significa que un porcentaje altísimo de la población activa, algo así como el 20 y tantos por ciento de el 30 y tantos por ciento de la población activa está pasando las canutas en nuestro país. En un país en el que, nos dicen que la economía va como una moto, como un cohete, y encima tenemos casi 13 millones de personas que no llegan a final de mes. Es un contraste. Si te parece, José Ramón, volvemos a tu persona. ¿Cómo se convierte un economista Nobel ya bien situado dentro de ¿cómo se llama? Macrométrica. Macrométrica. ¿Te vas de ahí o qué es lo que ocurre? ¿Qué sucede para que termines siendo ejecutivo de General Electric Invest? Vamos a ver. Yo de macrométrica termino la carrera. Me pagaban, pues un poquito de dinero, bien, un poquito más de un becario. Ya ganaba 15.000 pesetas al mes, que para aquellos momentos, pues me servían muy bien, y de pronto me llega una oferta de otra institución que me paga 3 veces más. Está claro, dices, me voy. Y entonces me paso a la empresa privada a llevar todo un área de importación, exportaciones, almacenes, es decir, anda, ¿y qué tiene que ver esto con la econometría y con la economía? Pues no tiene nada que ver, pero como, es decir, si vales para un roto, igual también puedes valer para un descosido, pues hombre, si te pagan en 3 veces más, pues se termina. Y ya eres una persona con experiencia efectivamente. Laboral. Y ahí estoy 1 año y medio, la empresa empieza a tener problemas económicos y salto a una multinacional americana. ¿Por qué? Porque el director comercial de esa empresa, con el que yo tenía que negociar los precios de venta recomendados y demás, me dice, tú eres un comercial, es muy buen economista ya, pero tu gracia está en que me vendes permanentemente a qué precio yo, director comercial, tengo que vender a la calle. Como me voy a esta empresa multinacional americana de director comercial, quiero que te vengas como vendedor mío. Yo, economista. ¿Tú nunca habías pensado que podías vender? Pues algunos nos ha pasado eso. Como la empresa estaba teniendo dificultades económicas, pues digo, hombre, ¿cuánto me vais a pagar? Dice, te vamos a pagar 70.000 pesetas. Dije, ¿cómo? Espera, repite. Que mañana voy para allá. ¿Eso qué año era? El año 77. Es que estaba muy bien. Siempre que sí estaba muy bien. Fíjate, yo estaba ya con la que iba a ser mi mujer, es decir, 77.000 pesetas. Ella trabajaba en la Casa de la Moneda y Timbre ganaba 50.000, entre los dos se matábamos. En aquellos momentos éramos capitales. Compramos un piso, dimos la entrada para un piso, es decir, a los 6 meses de casarnos. Hoy, para dar una entrada del piso, es decir, en el año 79. En aquella época estaban a 1.000.000 de pesetas. Sí.
Depende del piso y tal, pero sí, por ahí. El piso que yo di en la entrada, Era uno bueno. 6 millones de pesos. 6 millones 6 en aquella millones época, de pesos. pues Sí, era un sí, piso sí, bueno. Un pisito bonito, sí. 5 habitaciones. Con 5 habitaciones. Sí. Ahora íbamos a tener un niño pronto, pues dijimos, bueno, pues venga, vamos a coger un sitio para que crezcan nuestros niños. Y nada, bueno, pues empecé en una multinacional americana, de ahí salté a otra multinacional americana. De ahí ¿Cómo aprendiste inglés? Bueno, pues en la primera multinacional, en esta, me entrevista el director general, es decir, un francés que se llama Albert Cachot, y me hace las típicas preguntas en inglés. Y yo le dije, yes, ok. Me dice, ya le veo, usted no sabe hablar francés, no sabe hablar inglés. Si quiere triunfar aquí, más vale que aprenda inglés. Y dije, pues tengo que aprender inglés. Y entonces me fui todas las tardes, durante los siguientes 3 años, todas las tardes, en lugar de ir a tomar cervezas, me iba a la casa americana desde las 7 hasta las 10 de la noche, como mi mujer trabajaba por la tarde, a estudiar inglés. Y entonces, claro, 3 años seguidos, 3 horas al día, pues hoy doy clases en inglés a mis estudiantes americanos. Además, estudiaste inglés, gramática inglesa incluida. Sí. O sea, inglés pulido. Inglés pulido, sí. Entonces, bueno, de ahí pasé, de ahí de pronto me llega una de mis cuentas era el Corte Inglés, llego al Corte Inglés un día a vender y me dicen, hoy no vas a vendernos nada, hoy pasa que te vamos a hacer una. Y me ofrecieron entrar que iban a crear informática al Corte Inglés, y me ofrecieron, entra y te vas a cargar de toda la parte de marketing y ventas. Y te dieron un Inves de aquellos incluidos. El Inves me llegó después. El ordenador aquel que tenía. Sí, entonces, los primeros clones que había del IBM. Yo empecé en Hermosilla 112, en la 4ª planta, en proceso de datos, ahí donde se constituyó Informática al Corte Inglés, que al poco nos fuimos a la calle Goya. Y un año después, nos fuimos al lado del Corte Inglés de Castellana, donde nos construyó Isidoro Álvarez un edificio específico para informática al Corte Inglés. Ahí estuve desde el año 85 hasta el año 90. Y bueno, pues fui desarrollando mi carrera. La verdad es que fue una época muy preciosa. De ahí pasé a General Electric. Es decir, ¿Y eso cómo fue? ¿Te llamaron o qué? Sí, me vieron a buscar. Un headhunter, el típico, hemos hablado de un headhunter que a ti te ayudó en una época, pues ese mismo headhunter que te ayudó a ti, fue el que había encargado General Electric la búsqueda de un ejecutivo con una red, o sea, además. IBM, yo tenía una magnífica relación con los altos cargos de IBM y ¿te sirvió de ayuda? Me sirvió de presentación. De carta de presentación. Me fui para allá y bueno, pues General Electric, y ya posteriormente entro en la Comisión Ejecutiva Europea de General Electric. Y bueno, a partir de ahí el siguiente paso ya decir, bueno, pegar el salto Estado, Corte Inglés, Grupo Banesto, tal. Y dije, pues ser empresario. Y ahí me monté mi propia empresa, desembolsé un capital social de 300. ¿Pero eso fue después o cuando estabas en General Electric? No, después. Cuando ya dejó General Electric. ¿Cuánto tiempo estuviste en General Electric? 6 años, hasta el 2002. Entonces, en el 2002 ya me monto como empresario y ahí me dura la empresa hasta el 2013, que por desgracia la crisis económica se va con ella. Se me lleva por delante el proyecto. ¿Qué hacéis en la empresa? Pues outsourcing de servicios informáticos. Es decir, yo vengo de toda esta trayectoria en temas de informáticos, desde que empiezo en la multinacional americana, es informática, la siguiente multinacional americana es informática al Corte Inglés es informática, DINSA es informática y General Electric entró también en la división de tecnologías de Capital, de JG Capital. Y bueno, pues voy a seguir, o sea, ya que la economía fue lo primero, pero luego donde he desarrollado, pues desde el año... Das el paso al emprendimiento. Entonces doy el paso al emprendimiento. ¿Con qué edad, por curiosidad? Dicen que se emprende ya a partir de los 40 y tantos. Sí, 2002... Pues en 2004 tendría 54, pues 50 años, con 48 años doy el salto al emprendimiento. Hombre, con una preparación que a mí me parecía muy importante. Había aprendido del Corte Inglés, es decir, algo que es la cultura de empresa Corte Inglés desde el punto de vista de la importancia que tiene
una serie de conceptos, los valores que te impregna el Corte Inglés eran espectaculares, la ética, los principios, sí, el trabajo en equipo. Sí, yo quería hablar contigo de eso también. Si quieres, vamos mezclando ya el final de tu carrera con el tema de los valores. Sigue con los valores. Y entonces, bueno, pues es decir, mi paso por General Electric es algo absolutamente precioso, porque pasas de una cultura ya en alto, como alto ejecutivo, como consejero delegado, es decir, en la cual tienes la responsabilidad de implementar todos los principios que te imparten en General Electric. Y el primer curso que recibes en General Electric es un curso de la relación comercial con tus clientes. Ahora lo vemos en todas las empresas, la RSC, ¿no? Pero en aquella época las americanas eran un modelo. Y las japonesas también. Claro, para ellos el concepto de corrupción estaba totalmente prohibido. Te hacían un entrenamiento para evitar los posibles conflictos en las relaciones con las administraciones públicas y con los clientes. No podías hacer regalos, no podías recibir regalos. Bueno, o sea, toda una serie de principios. El derecho a que tus propios trabajadores, tus propios colaboradores te hagan una evaluación anual de 360. Es decir, sí, pero estamos hablando del año 97. Hoy el 360 está muy en boga. En el año 97, ninguno de mis colaboradores se atreve, conceptualmente, hasta que no les formamos, se atrevía a hacerme una evaluación. Es decir, dar la opinión por escrito, no a mi jefe. Si no, este es un jefe, se lo canta, se lo va a chivar y no. Todo lo contrario, era un modelo. Entonces, teníamos que coincidir en las relaciones humanas porque el respeto tenía que ser mutuo. El mío hacia ellos, tratarles con el máximo respeto, exigirles lo que les correspondía como trabajadores y viceversa. Es decir, ellos si tenían algún conflicto, debían de comunicarlo para poderlo resolver. Entonces, claro, entrar en esa cultura especial es muy importante a la hora de montar tu propia empresa. Vienes con el apalancamiento del gran conocimiento de una empresa como el Corte Inglés en España, un grupo financiero como Banesto o un grupo multinacional como Estados Unidos. El desarrollo fue brutal desde cero hasta 20 millones de euros en 8 años, en 10 años. Habíamos pasado de 0 a 400 trabajadores en la empresa. ¿Cuáles son, según tú, los factores de éxito? Allí, sin duda, para mí, en aquellos momentos había... ¿La gestión financiera? No, yo creo que la gestión de los recursos humanos. Es decir, el trabajo en equipo. O sea, es decir, el conseguir transmitir a todo tu equipo que la importancia era ser capaces de, entre todos, construir... Una meta común. Sí, sin duda, esa era... ¿Cómo conseguiste eso? Rodeándote de gente buena, tuviste suerte. No, primero buscando, sobre todo, muy buenos profesionales, que además, y como siempre les decía a ellos, yo no soporto un sí señor. Lo que quiero es que me lleves la contraria si crees que me tienes que llevar la contraria. No me digas siempre sí jefe, porque significa decir que yo no voy a tener, es decir, yo me voy a equivocar tanto o más que tú. Entonces, si entre todos, es decir, ante una idea común, es decir, detectamos problemas, los podemos corregir. Entonces, si tú a mí no me cuentas que crees que estoy tomando una decisión que no es buena, o para un cliente, o para un colega tuyo, o para ti, o para la organización, debes de decírmelo. Entonces, esto fue a base de mucho trabajo mucho trabajo en equipo, es decir, y hacer que la gente estuviese motivada. ¿Estás de acuerdo conmigo que un buen jefe es el que saca lo mejor de su equipo, no el que tiene los mejores? Porque los equipos de figuras ya hemos visto lo que pasa en fútbol. Todos quieren meter gol. Yo creo que también hay un factor en un manager de sacar lo mejor de cada uno de su equipo. Sin duda. Pero es muy importante que tu equipo crea que cada uno de ellos también piense que es muy bueno en su tarea, en su función. Refuerzo positivo. Sin duda alguna. Para mí esa es una de... ¿Y llegasteis a gestionar lo urgente y lo importante? Y llegamos a gestionar porque muy yo bien. No he visto ninguna empresa que llegamos a gestionar muy bien. Una empresa de servicios, sobre todo como lo importante. Claro que había cosas urgentes, pero las cosas urgentes las puede resolver la tercera línea. Ni la primera ni la segunda tienen que implicarse, salvo que haya un problema, conflicto con un cliente. Eso y la gestión de agenda es fundamental. Sí.
¿Cuántos erais? ¿Cuántos llegasteis a ser? 400, es decir, en la organización 400. Directamente reportando a ti, ¿cuántos? Pues no, unos 7, 8, no había Claro. más. ¿No tenías 27 ministros? Perdón, no quería hablar de política. No, tenía recursos humanos. Eso es lógico. Recursos humanos. Sí, tú eres el director general de recursos humanos, marketing y financiero. Finanzas, marketing, servicios y comercial. Sí, esos son los 3 palos. Entonces, servicios, porque había que dar servicio a los clientes, de quien dependían los técnicos, comercial, porque es el equipo con el que salgo a la calle. Ventas es la que tiene que marcar la ruta de la empresa. Sin duda. Si se equivoca. Sí. Entonces, recursos humanos, porque con 400 personas es fundamental, administración financiera y marketing. Y alguna vez, pues dependiendo, cuando lanzábamos algún proyecto especial o alguna empresa nueva, es decir, alguno de los nuevos incorporaciones para un negocio concreto reportaba directamente a mí y luego terminaba pasando, después de un año, año y medio, terminaba pasando dependiendo que era más la empresa que era más comercial, dependía del director comercial, que era más técnica para dar servicios, del director técnico y servicios. Pero durante un tiempo, hasta que yo tenía la tranquilidad de que se estaba lanzando como a mí me gustaba, o sea, como creía que, bueno, como consejero legal y dueño de la empresa, pues la lideraba yo para posteriormente pasarla. Antes de irnos a la pausa, mi obsesión siempre cuando dirijo una empresa o un equipo es la sostenibilidad. Es decir, estar preparado. Ahora se dice resiliencia, pero he traído algún entrevistado aquí, mi amigo Eduardo Montes, que decía que resiliencia eso es de los materiales, sino capacidad de sufrimiento. Sí. Vamos a hablar de ante el sufrimiento que supone la crisis que os llevó por delante, ¿qué es lo que no habíais hecho para estar preparados? Pues muy sencillo, es decir, íbamos tan bien. Sí, como enseñanza, yo no te quiero llevar al... No digo que sea un error, a lo mejor no hubo un error. Sí, es que hay un error, si no pasa lo que pasa. Pero íbamos tan bien. Es decir, la situación era tan buena, el crecimiento era de 2 dígitos todos los años y venga otros 2 dígitos. Estabais emborrachados. Es decir, que entonces, además, el dinero para la financiación llegaba fácil, era barato, claro, la banca veía nuestros crecimientos, nuestros resultados y llegaban pues todos los meses, al trimestre, un banco nuevo llegaba a la organización, hablaba con finanzas y oye, pero joder, os damos una póliza de $500,000 para que podáis crecer. Entonces, claro, con eso te apalancabas y captabas clientes nuevos y seguías creciendo y más crecimiento y más crecimiento. Y de pronto llega la crisis del 2008. Es decir, que a España no llega en el 2008, pero yo en el 2009 ya me doy cuenta de que la banca empieza a cambiar el chip. Ya no vienen a darnos dinero, ya vienen para decirnos... Con un apalancamiento muy alto. Muy alto. Entonces, es decir, nos dicen que hay que empezar a pensar en devolver. Bueno, pues entonces ante eso, es decir, yo tomo una decisión, necesito ayuda exterior. Entonces, contrato una empresa de consultoría financiera, es decir, de 2 socios y 10 personas... Un socio que venía del Banco Santander y su mano derecha, que se sientan conmigo y dicen, hay que hacer esto, me convencen y refinanciamos la compañía de a corto a largo plazo. Bueno, claro, lógico. Entonces, convertimos toda nuestra deuda a corto en deuda a largo. Pero claro, ¿qué pasa? La crisis avanza. Y de pronto todos nuestros clientes, alguno que nos pagaba con factoring, deja de pagarnos con factoring y pasa a pagarnos con transferencia. Claro, factoring, si aunque fuese a 90 días, si con tu gasto financiero, pero lo cobrabas al contado para poder pagar nóminas, seguros sociales y demás, puedes cobrar 90 días. Otro que te paga con confirming, que te quita el confirming y te pasas en lugar de a 90 a 150 días. La propia banca que nos pagaba 30 días empieza a retrasar pagos a pagar a 90 días. Y de pronto dices, ahí va. Es decir, que mi apalancamiento, que está sostenido ya por créditos a largo plazo, empiezo a tener gaps de tesorería. Entonces, vamos amortizando y conseguimos 2010 amortizar, 2011 amortizar, 2012 amortizar. Amortizamos el 80% de la deuda. Pero no llegamos al final y cuando intentas renegociar con la banca te das cuenta de que te dicen que no y lo malo es que habías avalado, con lo cual no solo pierdes la empresa, sino pierdes recursos propios, todos tus propios recursos. Entonces, esta historia es muy divertida porque aprendes cosas, errores que nunca volverás a cometer. Un exceso de apalancamiento, avalar con tus propios bienes, bueno, pues
Yo hoy a cualquier emprendedor, es decir, que con el que me reúno, que me pregunta, le digo, a ver, ¿cómo están tus finanzas? Enséñame tu balance, quiero ver tu balance y quiero ver cuál es tu capital de trabajo. Y consolida, repiensa y consolida. Y dos, nunca en tu vida avales con tus bienes. Bueno, esa es otra. Mejor si no puedes, cierra. Entonces, claro. Hay gente que la cierra y luego la vuelve a abrir. Claro, porque no pasa nada. Sí, no pasa absolutamente nada. Y además, esto es normal en Estados Unidos. Lo que no es normal es en Europa, es decir, el cual la ley de la segunda oportunidad no sirve prácticamente para nada. Y en Estados Unidos, si no has errado y por ahí te has equivocado una gran vez, no vales. Es decir, tienen miedo, los inversores tienen miedo. El que se ha equivocado una vez ya ha aprendido y en la segunda no se va a dar. En España y en Europa eso no pasa. Hacemos un pequeño corte. Claro seguimos, que sí. ¿vale? De la vanguardia tecnológica a tus oídos. Profesionales excepcionales. Iluminando el hoy y acercando el mañana. Sí, José Ramón, vamos a acabar un poco, o a empezar, mejor dicho. Vamos a hablar un poco de la administración. Emprendimiento, ¿cuál fue tu experiencia o cuál es tu... Puedes hablar de tu experiencia o a lo mejor de la de otros. Yo quiero inspirar a la gente, sobre todo a emprendedores, que en este país vivimos de pymes y de muchos chicos jóvenes, y no tan jóvenes como tú que empezaste tarde, o no tan tarde. ¿Qué es lo que has visto en la administración? ¿Qué ayudas tenemos? ¿O qué crees tú que podría hacer la administración? Y entramos en tu propuesta de modelo, que eso me interesa mucho. Vamos a ver, es decir, hoy Europa tiene un problema, no solo es España. Hoy Europa está en una auténtica confusión porque el modelo de regulatorio que tenemos para la creación de empresas nos hace tremendamente difícil que seamos competitivos. Te cuento un caso. Yo llego a Estados Unidos, es decir, tengo la empresa en España, me voy a Estados Unidos, es decir, por el cual me han dado el premio Reina Leticia a las tecnologías de la inclusión social, que es una aplicación que permite a los ciegos y a los sordos acudir a una sala. Qué bonito, eso no lo habías contado. No te lo había contado porque hay cosas que no se puede contar todo. Entonces, a partir de ahí, bueno, va muy bien porque consigo... Eso lo haces con Telefónica, ¿no? Con Telefónica. Y con el dinero de la venta telefónica me traslado a Miami para abrir una oficina allí y crear una empresa allí. ¿Qué hacías aplicación así rápido? Era una aplicación que funciona en una aplicación en iOS Android, sí, que permite a un ciego acudir a una sala de cine a escuchar la audiodescripción y a un sordo tener la lengua de signos o los subtítulos en la sala de cine. Simplemente tú conectas la app, detecta en qué sala estás y te lanza cuando empieza la película, tú das a... ¿Eso funciona ahora? Ya no, porque la pandemia se llevó la empresa por delante, eso sí, con una suerte tremenda, porque no debíamos nada. ¿Pero esa aplicación la han cogido otros? No, pero... nadie ha querido seguir el proyecto. Entonces, pero lo que quería contarte es una cosa. Yo aterrizo en Estados Unidos. ¿Sabes lo que me cuesta abrir la empresa? Me han dado el nombre. Sí, como todo en Estados Unidos. Me han dado el nombre de una asesoría de estas que va a llevar la contabilidad, la fiscalidad y demás. Voy a verlos y digo, oye, que quiero constituir la empresa. A ver, nombre, no sé qué, capital social, esto. Mira, bájate al Banco of America, está abajo. Yo le llamo al de empresas, te va a recibir en media hora, te abre la cuenta, vuelves aquí, es decir, con el número de cuenta. Constituimos la empresa y mañana ya pues empezar a funcionar. ¿No te lo crees? Me estáis vacilando. Aquí para constituir una empresa, lo primero de todo hay que definir los estatutos, irte a un notario, que te firme los estatutos, llevártelos al registro, el sellito, ¿no? Luego te vas al registro y lo escribes en el registro a Hacienda para que te den IF. Bueno, te pegas 2 meses. Sí. ¿No te da la sensación de que los propios procesos de la administración crean una serie de satélites? Yo, perdón, le llamo chupópteros, Sí, claro. pero hay un montón de satélites que cobran
a través, porque la administración además no es capaz de rematar todos los procesos, que digo yo, si tienes me acuerdo una vez en Hacienda que me dijo un funcionario de Hacienda, esto no se lo voy a explicar yo, que es muy complicado. Dice, ¿no tiene un asesor fiscal? Digo, no, tengo a usted que es funcionario. Dice, es que esto es muy complicado. Digo, pues entonces no sé yo por qué tengo que pagar. Si yo no tengo dinero, lo mío es muy sencillo. No, buscas un asesor fiscal. Bueno, pues ¿qué tengo que tener? El asesor fiscal, el otro, el del ITV, el del no sé qué. Todos trabajando alrededor de la administración. Esto es un gasto salvaje. Permanente. Entonces, sí, ese es el problema. La administración, en lugar de facilitarte la vida, es decir, como la administración estoniana, en Estonia, si tú creas una empresa en 24 horas y te abres una cuenta corriente en un banco de Estonia, en 24 Unión Europea, euro, además. Es decir, oiga, sin ningún tipo de problema. ¿Por qué aquí tenemos que estar 3 meses, 2 meses, 3 meses hasta que te dan el NIF definitivo? Es decir, no, esto es una locura. Europa tiene un problema muy serio de competitividad y esto lo detectó Mario Draghi. De excesiva regulación. Sí, exacto. Y Mario esto Draghi, todo viene de la regulación. Sí. Y Mario Draghi, es dramático y lo explica perfectamente. Entonces, el que lo quiera entender bien y el que no lo quiera entender, pues tiene un problema. Es decir, así no podemos competir. Es imposible que compitamos con empresas americanas que se constituyen en 24, 48 horas. No puede ser que Europa ahorre, los hogares europeos ahorren 1 billón de euros, ahorro, y 600.000 millones vuelan a Estados Unidos, a Massachusetts y a California, porque son los 2 grandes centros de los business angels, de los corporate funds, para que se invierta en Estados Unidos y Europa se queda sin ver un solo euro. ¿Por qué? Anda, porque en Estados Unidos, si tienes un problema, pierdes dinero, luego te lo vas a desgravar, y además los impuestos que pagas cuando tienes beneficios es ridículo comparado con Europa. Entonces, claro, el dinero vuela. Es decir, yo me quedo, el 40% se queda en Europa, eso sí, para invertir en deuda o para invertir o para estar en depósitos, es decir, con un 2,5, un 3% de interés, y en 600.000 millones, no lo digo yo, lo dijo von der Leyen cuando presentó la brújula de la competitividad, se van a Estados Unidos porque las condiciones son mejores. Oiga, si usted sabe que las condiciones son mejores, cambie las condiciones para que se queden los 600.000 millones en Europa, que es lo que dice Mario Draghi en su informe. Entonces, claro, hoy hemos perdido la competitividad. Tenemos un problema de, como dicen los amigos, de aging, de edad. Es decir, no somos capaces en estos momentos de pagar todo lo que es el concepto de la economía del estado del bienestar. Es decir, ¿por qué? Porque, bueno, nos estamos volviendo mayores. Es decir, entonces no nace lo suficiente gente. Es decir, no tenemos facilidades para invertir y el dinero que tenemos, que ahorramos, lo mandamos para a dar dinero a un sitio donde les ayudan de forma sustancial. Y eso sí, somos unos reyes especialistas en incrementar los impuestos para poder pagar el gasto público. Y tenemos un gasto público absolutamente desmadrado. Esta mañana estaba escuchando al que fue director general de la agencia tributaria, Ignacio Ruiz Jarabo, que decía una cosa que, bueno, pues tenía toda la razón. Nos están friendo impuestos, ¿sí? Pero el gobierno está muy contento porque nuestra presión fiscal es inferior a la presión fiscal de Alemania y de Francia. Es cierto, estamos todavía por debajo. Lo que pasa es que ellos llevan 6 años bajando la presión y nosotros no hacemos más que subirla. Y hay otra cosa que contaba Ruiz Jarabo. No es lo mismo presión que esfuerzo, porque el esfuerzo fiscal va sobre tu renta bruta. Es decir, lo que pagamos en impuestos sobre nuestra renta bruta es por encima del 57%. Claro, entonces, nuestro esfuerzo fiscal es mucho mayor. Entonces, claro, cuando las administraciones públicas se gastan más de lo que deben, es decir, y para poder pagar ese gasto no les queda otro remedio que subir los impuestos, lo que estamos haciendo es dificultando el desarrollo empresarial, es decir, de cada uno de los países. Europa está anquilosada. Hay que bajar impuestos como sea. Para ello hay que bajar el gasto público y entonces hay que meterle mano al gasto público. Yo quería que contaras hoy, porque hemos estado hablando y me ha parecido muy bueno tu enfoque
bottom-up, desde abajo hacia arriba, que yo creo que a mí no se me había ocurrido esa forma de hacerlo. Yo sí que tengo claro lo que tú estás diciendo, que evidentemente España es un despilfarro, gastamos muchísimo dinero, Y los Francia, procesos de la administración, bueno, además, y tienen casi, bueno, vamos a ganarle en deuda también, dentro de poco tenemos el mismo nivel de deuda. Deuda que, por otro lado, apalancarse es bueno cuando el dinero lo utilizas, ¿verdad?, para cosas, para crecer, pero no para regalarlo, que es lo que nos está pasando. Evidentemente, todo ese dinero yo creo que se está malgastando en parte. Tenemos una administración muy pesada. Los procesos de la administración, yo creo que hay que revisarlos. Ningún gobierno se plantea hacerlos. Y tú estás pensando precisamente en empezar desde abajo, estás haciendo unas analíticas, como experto que has sido en el INE. También me decías en el INE que no te crees el PIB. Bueno, eso te dejo luego al final, si quieres también comentarlo, nos convences. Pero bueno, yo estoy contigo que debe haber truco. No sabía que se podía manipular, pero seguramente, como tú bien sabes, sí que se puede. Y cuéntanos un poco cómo piensas o qué estudio estás haciendo, porque yo creo que es muy valioso. Vamos, lo primero que quiero decir es que, bueno, yo en estos momentos que ya no tengo responsabilidades ejecutivas en ningún tipo de empresa, lo que he creado es, apoyado por muchas personas de la sociedad civil, un think tank, o sea, un instituto que se llama Instituto para la Economía Eficiente, que lo que pretende, ni más ni menos, que es preparar un plan de eficiencia en el gasto público que sirva a los nuevos gobernantes que lleguen, que tengan interés en reducir impuestos a través de bajar el gasto, gasto ineficiente. Si yo te digo que la suma de las pensiones, más la vivienda, más la sanidad, más la educación, más las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, más las infraestructuras, más... ¿me dejo algo? Me dejo una... más la defensa, suman una cifra que al total del gasto público le son 165.000 millones de euros. Quiere decir que tenemos 165.000 millones de gasto político, de gasto ineficiente. Madre mía. Entonces, lo que estoy intentando, desde que publiqué mi libro, El ocaso del Estado del Bienestar, con Ignacio Vasco, es decir, bueno, vamos a demostrarlo. O sea, y esto hay que demostrarlo con números. Entonces, lo que hemos empezado desde el instituto es hacer un análisis, algo muy sencillo. Diputación de Cáceres, Diputación de Badajoz. Ayuntamiento de Cáceres, Ayuntamiento de Badajoz. De Cáceres, Plasencia. Y de Badajoz, Mérida, Don Benito, Navalmoral de la Mata y Almendralejo. Y entonces, lo que he encontrado se han creado dos metodologías para analizar el gasto. El mapa de duplicidades y luego la eficiencia en cada proceso. Entonces, mapa de duplicidades. Vamos a ver, si yo tengo un Ministerio de Trabajo, un SEPE, tengo una consejería en la comunidad de empleo, no me diga también que la Diputación tiene un tío especializado y un organismo autónomo dedicado al tema de fomento del empleo, y además en todos los ayuntamientos exactamente lo mismo. Tenemos un nivel de duplicidad del gasto absolutamente innecesario. Sí. Entonces, si tú coges esos análisis, de pronto te encuentras que tenemos un 10% de gasto duplicado. Oiga, pues ya un 10% de gasto duplicado, pues oiga, es mucho dinerito. Pero si además fuésemos a un proceso de análisis de eficiencia, y yo me cojo las diputaciones por un lado y los ayuntamientos por otro, que todos más o menos tienen el mismo número, entre 30 y 60.000 habitantes, resulta que hay unos que tienen gastos de personal por habitante 150 euros por habitante y otros que tienen 350. Estás llegando a ese nivel de analítica. Sí. Y esa un análisis fino. Esa es la gracia, porque escogiendo los principales capítulos de gasto, dices, ahí va, estos 7 ayuntamientos, si yo aplicase la mejor práctica, es decir, aquel que de verdad es más eficiente a todos los demás, podría llegar a reducir un 17,8% el gasto ineficiente. Propuesta del instituto, ya esto no se puede montar de golpe, no vamos a ser serios. Vayamos primero al mapa de duplicidades, ahorrémonos las cosas que tenemos duplicadas, y al siguiente año volvemos a hacer un análisis de la eficiencia como nos ha quedado, y en 4 años lo que tiene que haber es un trabajo por parte de cada una de las administraciones locales, es decir, para llegar a ese nivel de eficiencia. Sí, en 4 años se puede llegar, pero ahora el dato es 18% de ahorro en el gasto. Tu idea es conseguir resultados en 4 años por el tema de las elecciones, porque estos planes son a 15 años. Claro. Pero darles mostrar resultados lo antes posible. Efectivamente. Entonces está pensado eso. Ahora voy a hacer lo mismo para Aragón, luego para Castilla y León y luego para Andalucía. De tal manera que voy a tener 22 diputaciones y como 60 ayuntamientos que me permiten extrapolar
Es decir, la realidad, esto ya empieza la econometría, la matemática, es decir, ya me permite con ese porcentaje de información 22/49 ya puedo extrapolar lo que puede suceder en el resto de... Lo bueno de esto es que vas de fragmentos más pequeños hacia arriba, claro. Y al final cuando llegas arriba, que llegamos a los ministerios y a la administración pública central, ahí ya puedes hacer una reestructuración de procesos fundamental y hacer sin duda una reducción importante de la ineficiencia. Pero fíjate, si llegásemos... Todo esto, perdona, te meto otra variable y sigues. ¿Cómo ves el tema de los procesos ligados a leyes? Que los procesos en la administración son complejos a veces por el tema de las leyes. Oiga, que hay que hacer la notificación de correos, de no sé qué, lo otro. Eso también hay que atacarlo, porque si no, hay que tener una flexibilidad grande y hay que legislar. Pero lo que hay que legislar... Perdona que te interrumpí. Hay que legislar a la contra. Exactamente. No hay que legislar por legislar. Lo que hay que es empezar a reducir y a simplificar. No me puede decir el Ministerio de Hacienda que para ayudarme en la declaración de la renta, para poder presentar el IRPF en la declaración de la renta, me va a hacer un manual que me va a ayudar y ese manual tiene 1.300 páginas, con perdón, váyase usted a la mierda. O sea, usted no puede darme un manual de 1.300 páginas para que yo pueda hacer la declaración de la renta. Me tiene que dar un manual de 3 páginas, no de 1.300. Y además hoy con la inteligencia artificial me tiene que poner usted un sistema que casi me lo rellene todo y yo diga, verifique si los datos... Simplificación. Evidentemente. Y presupuesto cero, te he entendido también. Bueno, vamos a ver. Porque esto de los presupuestos sobre presupuestos al final... vamos a ver. Hoy nuestro país lleva sin presupuestos... Nos quedan 5 minutos. Llevamos sin presupuestos desde... El último se aprobó el 20 y tantos de diciembre del 2022. Sí, el 23 se utilizó el del 2022... 24 no se ha hecho, 25 no se ha hecho, 26 no se ha hecho, 27 no se va a hacer porque va a seguir el mismo gobierno. Se van a convocar elecciones no en julio, en septiembre, porque se van a retrasar, pero dentro de lo autorizado. Y vamos a tener un nuevo gobierno el 31 de diciembre del 2027 para empezar el 28 sin presupuestos. Oiga, ¿por qué no hacemos una cosa? Llevamos 5 años sin presupuestos. Ahora vamos a ponernos a estudiar cuáles son los nuevos. No, hagamos un presupuesto base cero y de verdad deconstruyamos. Es decir, la administración general del Estado, porque tenemos una oportunidad única en la vida. 5 años sin presupuesto nos permiten, no tenemos ni idea de la verdad. Además, me darás la razón que un presupuesto cero sobre una base de 20 ¿cuántos ministerios? 22 ahora. 22, yo creo, no sé si sería muy práctico, pero bueno. No, pero ya quiero reducirlo a la mitad. O sea, vamos a ver, si este país da para 10 ministerios. O sea, sí, pero es que no te van a querer, este gobierno te va a querer hacer un presupuesto base o sea, esto tiene que venir, en menos de 22 ministerios porque forma parte del acuerdo de gobierno. O sea, tiene que venir un nuevo gobierno. O sea, a ver, digamos la Estoy contigo que una vez que llegas hacia arriba, lo que tú estabas diciendo desde tu estudio, evidentemente hay que replantearse un presupuesto, porque el tema financiero es el que tira de los procesos, todo tiene que casar. Es como los business plan en las empresas. Sí, pero... Si el financiero no lo valida, eso es papel mojado. Javier, lo que no podemos tener un país que tiene 22 ministerios, 17 comunidades autónomas y 2 ciudades, 49 diputaciones y cabildos, 8.132 ayuntamientos y 17.300 organismos autónomos, 400 en la Administración General del Estado, 1.780 en las comunidades autónomas y 15.300 en los ayuntamientos y las diputaciones. Oiga, perdóneme usted, vamos a ver, que esto es una locura. ¿Cómo no vamos a tener gasto duplicado, ineficiente? Es que necesitamos ponerle raciocinio y voluntad, porque si queremos de verdad bajar impuestos para que dinamizar nuestra economía, solo nos cabe una cosa: bajar primero el gasto para poder bajar los impuestos. No pueden estar los empresarios en estos momentos pagando la barbaridad de cotizaciones porque están asfixiados, les están asfixiando. Las pequeñas y medianas empresas se mueren porque no llegan a final de mes, porque les matan las cotizaciones sociales, les mata el absentismo laboral. Y además, el consumo lo estamos decapitando porque estamos reteniendo en IRPF mucho más de lo que deberíamos por no haber deflactado los baremos de pago. Te están subiendo por la inflación un 25% los salarios
Y ese 25% ha hecho que pegues 3 saltos, es decir, en el pago de IRPF. Claro, el pago del IRPF te ha subido un 25% en los salarios y te están reteniendo un 72% más de media. Oiga, no, mire usted, por eso tenemos dificultades en las familias. Entonces, claro, ese es el verdadero problema. Entonces, hay que bajar impuestos, pero para ello hay que bajar el gasto público, el ineficiente. Yo no estoy hablando de bajar pensiones, no estoy hablando de bajar sanidad, no estoy bajando de hablar de educación, ni de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ni estoy, al revés, hay que meter más en vivienda y más en infraestructura. Lo que estoy hablando es de esos 165.000 millones, vamos a pegarle un tajo. Ineficientes. Vamos a pegarle un tajo para poder invertir más y bajar impuestos. José Ramón, es un lujo irte. Bueno. Gracias por venir a este programa. Un placer. Y se nos acaba el tiempo. Yo te invito a que vuelvas otro día. Y Encantado. podemos seguir charlando. O incluso me voy a acordar de nuestro común amigo, Julián Salcedo. Yo creo que tenemos que traerle un día y engancharnos con esta conversación, ¿vale? Perfecto. Yo estaría encantado con Julián aquí. Él hablando de vivienda y yo hablando de gasto público. Nos lo íbamos a pasar absolutamente de cine porque él sabe que tenemos un problema de vivienda muy serio y se necesita dinero para el tema de la vivienda y regulación. Bueno, que vemos en positivo, yo creo, y tú estás de acuerdo conmigo, que ya somos viejetes, que España es un país potentísimo y que podíamos subir muchísimos escalones en presencia mundial. Además nos lo merecemos. Hemos sido la mejor organización que ha existido a nivel mundial durante nuestro descubrimiento de América. España estaba años luz de cualquier otra potencia mundial, con unas capacidades que no se explica uno cómo se pudo organizar ese imperio, de organización, hablo de gestión organización, y yo creo que podríamos seguir siendo una referencia a nivel mundial. Y hay otra cosa que no debemos de olvidar, para despedirnos, simplemente una cosa. Hemos sido capaces de hacer una transición política espectacular y con un modelo único en el mundo. Oiga, vamos a ver, algo tenemos bueno los españoles, muy bueno, o sea, para terminar en positivo. Tenemos mucha capacidad para salir de los problemas. Trabajemos ahora para salir de estos problemas. Yo estoy volcado en ayudar en esta fase final de mi vida a transformar el gasto público. Toda la ayuda que te pueda dar desde mi punto de vista te la doy. Muchísimas gracias. De la vanguardia tecnológica a tus oídos. Profesionales excepcionales. Iluminando el hoy y acercando el mañana.